El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Dios les bendiga, qué bueno poderte saludar en esta hora, deseando que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén en tu vida. Deseamos que tu vida sea prosperada, que tú puedas en esta hora recibir esa paz, esa bendición que da nuestro Señor Jesucristo. Sea bienvenido a este espacio donde estaremos hablando acerca de la paz como palabra hebrea. Hay muchas personas que les gusta buscar en el Antiguo Testamento los pactos, las promesas, y le ponen mucho acentualismo y mucha, como dijéramos, importancia. Y hoy te voy a hablar de la paz dada por Dios al pueblo de Israel, la cual esta palabra está mencionada en el Antiguo Testamento 237 veces. Es evidente que Dios deseaba que quedara clarificado en diferentes formas, verbos, sustantivos, adverbios, significados, quedara claro que Dios desea la paz para Israel. Pero hoy, toda persona que cree en Cristo, que le conoce, se evidencia esa paz, 237 veces mencionada, ahora se hace real en una persona. Y cuando yo digo creer, no solo me limito porque también el diablo y los demonios creen y tiemblan, pero el obedecer es cuando tú conoces a Jesús, cuando tú te enamoras de la persona de Jesús, indiferentemente de lo que te hayan dicho o te hayan hablado o te hayan mencionado, como hoy le decía a alguien de la persona de Jesús de Nazaret. Han nacido miles de religiones, denominaciones, que han tomado como bandera el nombre de Jesús, pero tienen diferentes fines, diferentes lucros, diferentes propósitos. Pero yo te invito a que conozcas a la persona de Jesús. Él ha manifestado y se ha evidenciado en todo aquel que cree en Él todas estas diferentes formas que se le brindó en su tiempo a los judíos. Y no necesitas tú volverte un judaizante, sino volverte verdaderamente un hijo de Dios. No necesitas volverte, y no tengo nada contra el judaísmo, ni los judaizantes, ni todos aquellos que han querido, siendo cristianos, volver a guardar la ley, la cual no lo pueden hacer. La ley es santa y es perfecta. Pero si tú la tratas de vivir por tu propia manera, es difícil. Por eso Cristo ha cumplido la ley. Y todo aquel que está en Cristo cumple la ley. Porque la ley es santa, buena. Pero en Cristo, no por nuestra propia cuenta, porque hasta el día de hoy no ha habido hombre sobre la tierra que haya podido vivir toda la ley. De hecho, el solo decir que la puede cumplir es un mentiroso, porque la ley solo se hizo para que manifestara el pecado, mostrara el pecado, y Cristo es el garante de esa ley, el garante de poder pagar y cumplir la ley, para que todo aquel que en él esté la pueda cumplir. Hablábamos el martes que la primera mención
de la palabra shalom se cita en Éxodo capítulo 21 y capítulo 22, donde hablábamos que el concepto de esta palabra es utilizado para referirse al bienestar de los demás. Eso en cuanto al trato que se recibe cuando una de las partes está en desventaja frente al otro. Y venimos enlazando esto con Efesios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 14, que Él es nuestra paz. Dice la Biblia, porque Él, hablando de Cristo, de Jesús de Nazaret, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared, intermedia de separación. Eso dice la Reina Valera. Así que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, esta palabra tomó rasgos que cada vez que se mencionaba, ampliaba su significado. Ampliaba su rasgo en el cual podía llegar al hombre. Como cuando se amplía el radio de algo y se quiere abarcar no algo poco, sino mucho. Así que la palabra paz comenzó a abarcar varios rasgos a tal punto que se amplió a través de 237 veces mencionada su significado. Y llegó esta palabra a significar en las diferentes derivaciones de su significado: estado de plenitud, completamiento, integridad, salud y armonía. Tú que me ves, que conoces a Jesús, conocer a Jesús es saber quién es Él para mí. Hoy de verdad que me da dolor escuchar a muchos creyentes cuando ven que el mundo y las cosas van pasando, pierden como esa paz, pierden como esa visión de lo que es estar en Cristo y comienzan a preguntar: ¿y usted qué opina de que ganó el presidente que acaba de ser electo? ¿Usted qué opina de todo? Y yo le dije: mira, la verdad, estamos en un momento profético que debemos es creer a Jesús. Estamos viendo que la profecía se cumple, pero eso no debe marcar nuestra vida como creyentes y como personas cristianas. Tu vida debe ser marcada por vivir una vida en armonía, en santidad, en plenitud, en coinonía con Cristo. Pasarán muchas cosas, pero el que está en Cristo, o el que tiene a Cristo, como dice mi señora madre Mélida, lo tiene todo. Es la frase predilecta de ella: quien tiene a Cristo, lo tiene todo. Y es así. El que tiene a Cristo, lo tiene todo. ¿Por qué? Porque el que tiene a Cristo recibe una paz espiritual, que es la salvación, una paz física, que es tu sanidad, una paz psicológica, que es esa integración en la cual tú puedes decir: descanso de pecar, descanso de que el diablo me esté acechando. Hoy alguien decía: es que el diablo me lleva. Y yo le dije: mira que no, el diablo nada tiene que ver. Es tu naturaleza caída que te lleva cautiva a cometer actos y te atrae y te lleva. Y sin duda alguna no podemos negar que Satanás proporciona los ambientes: el licor, la falta de
sentirte tú segura, pero eres tú, tu naturaleza. Por eso necesitas recibir a Jesucristo para que en tu vida haya una integración. Luego hablábamos de que Él es la paz social, es la justicia, la libertad de esa guerra, de esa enemistad. Si tú no recibes a Cristo, tu oración no puede ser oída. Y la paz proviene de Dios y se manifiesta en la persona de Jesús de Nazaret. Por eso, todos los significados que puedan haber y que tú quieras buscar y que tú quieras, como varias personas, decretar o que te decreten o tomar o arrebatar, Cristo es la paz en todas las 237 veces mencionadas del Antiguo Testamento. Tanto así que Juan, capítulo 14, versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Mire que él hace una diferencia. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si hay algo en tu vida de temor, de incredulidad, es bueno que lo deseches y recibas la paz que Dios te da. Dice la Biblia amplificada, y me fascina esta traducción. Recuerda que la Reina Valera fue traducida primeramente en el idioma español de España. Pero a lo largo el mensaje ha venido siendo revelado, ha venido evolucionando la revelación. Y esta Biblia amplificada me parece acertada la traducción del griego a nuestro idioma. Y dice así: la paz os dejo, mi propia paz os doy, y llegó ahora. Yo no doy como el mundo da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dejar de permitirse agitar y perturbar. Y no os permitáis ser temerosos, intimidados, cobardes e inquietos. Nada sacamos con mirar lo que está pasando en Medio Oriente, porque yo le explicaba hoy a alguien, eso viene de tiempo desde Noé. Viene una guerra de hermanos, de sobrinos, primos, de cohermanos. Viene el cumplimiento, por otro lado, profético. Los enemigos de Israel saben que viene el Mesías. Alguien me decía, sí, pero no el Mesías como Cristo. Le dije, no, porque ya Cristo vino. Pero ellos esperan un Mesías. Tanto Israel como los enemigos de Israel esperan que llegue el Mesías, porque no creen en Cristo. Al no creer en Cristo, pues ellos esperan su Mesías. Entonces saben que la profecía se ha de cumplir y que la palabra que Dios le dio a Abraham se ha de cumplir. Y muchas naciones que están alrededor de Israel desaparecerán porque se ha de cumplir la profecía, ya que ellos están ocupando los territorios pertenecientes a Israel. Pero no quiero entrar en ese debate porque quizás usted tendrá alguna postura diferente, pero yo te hablo es por la Biblia. Dios le prometió a Abraham, Dios le dio la orden a Moisés, Josué llevó a cabo una orden de que ellos debían de tomar la tierra de los cananeos, que eran jebuseos, eubudeos, todos los feos, que eran 7 o 9 naciones que de ellos tomaron alrededor. Pero sigamos, estamos hablando de la paz en la palabra shalom,
Esta palabra Dios se la dio a Israel. Ahora, esta palabra descansa o debe descansar en la vida de cada creyente que está en Cristo Jesús. Mire la importancia de fundamentar tu hogar, tu vida, tus finanzas, tu empresa, tu salud, tu familia, tus amigos, tus familiares en Cristo. Pero no solo de palabra, sino que sea un hecho real en tu vida. La palabra Shalom aparece 237 veces en todo el Antiguo Testamento y se destaca en todos los profetas como en los Salmos. Esta palabra puede aparecer como bienestar, puede aparecer como paz, puede aparecer como restitución, y ya lo vamos a ver. Lo cual se refiere que es una paz, en un principio, entre dos partes. Esto lo vemos en la primera mención de la palabra paz, bienestar, retribución, restitución, etcétera, etcétera. En Éxodo capítulo 21 y capítulo 22. Y en Efesios capítulo 2, versículo 14. ¿Por qué? Porque el énfasis o el significado principal, como pudiéramos decir, la base principal, se refiere a una paz entre dos partes. Eso lo dice el apóstol. Se cae el muro de división, por lo cual ya no hay división entre judíos y gentiles. Pero en el Antiguo Testamento se toma como la paz entre Dios y el hombre, o el hombre y Dios, como tú lo quieras tomar. Se toma también como la paz entre dos países, pero también se toma como la paz interior que debe haber en una persona. No solo se limita el concepto de la palabra shalom a paz, no. Por otro lado, envuelve un saludo, shalom alejem. No sé si lo pronuncié bien. Ya esta lengua ha muerto, por lo tanto, no hay forma de poder saber su forma de pronunciarse, pero shalom alejem significa la paz sea con vosotros. En el Antiguo Testamento, varios significados en sus raíces indican retribución, restitución, entregar, dar, cumplir, ya que la raíz lingüística se vincula con chalén. Shalom, chalén, en sus diferentes raíces, que significa completar, retribuir, compensar. Todo eso significa paz. O Dios quiso mostrar a la nación de Israel la paz. La palabra shalom aparece por primera vez en sus expresiones, como ya la acabé de hablar, en la Torá, capítulo 21 y 22 de Éxodo. Y se utiliza 14 veces solamente ahí, en capítulo 21 y 22, donde Moisés da instrucciones al pueblo sobre qué hacer en caso de robo o pérdidas materiales. Y el énfasis que hemos venido tomando para desprendernos de esta palabra es que el apóstol dice que Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. ¿Por qué? Primero, de ambos pueblos hizo uno.
2. Derribó una pared intermedia de separación. La adoración del gentil debía ser por fuera del templo, la adoración del judío dentro del templo. Luego abolió en la carne toda enemistad. El judío era circuncidado, el gentil era incircunciso. Abolió la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y ahora estáis cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que la palabra Shalom toma fuerza no solo para hablar de la calma que tú sientes cuando no tienes un conflicto. Hay personas que creen que Dios no está obrando porque tienen alguna enfermedad, algún problema en la familia, algún problema financiero. Pero es que en medio de todo, Dios desea que tú conserves la paz y puedas mostrarte a ti mismo y a los demás que tienes un Dios vivo, que tienes un Dios poderoso, que tienes un Dios que no importa la adversidad ni la situación, Él puede ayudarte. Así que la palabra Shalom es el resultado, y escúchalo bien, la palabra Shalom es el resultado de tu relacionarte correctamente con Dios. A su vez, la relación que debe haber entre unos con otros y con la creación. Porque no solo la paz o la palabra Shalom es recibir de Dios, sino también el tú dar a los demás de lo que has recibido. Por eso la Escritura dice, de gracia recibiste, da de gracia. Hay momentos en la vida que desean hacer trizas con uno por un comportamiento. O uno también quiere hacer trizas a otra persona por un comportamiento. Pero en cambio de ello, Dios te invita a que respires profundo y des paz. Pero no esa paz egoísta esperando, es que yo doy y tengo que recibir, y si yo no recibo, pues se acabó la cosa. No. ¿Qué hubiera hecho el Señor si hubiera sido esa actitud contigo o conmigo? No estaríamos. Así que el concepto de la paz es un estado de unidad completa en todo aspecto de tu vida. Cuando actuamos en el Espíritu de Cristo, podemos sembrar amor donde hay odio. Podemos perdonar donde hay injuria. Arrojar luz donde hay oscuridad. Somos un instrumento de paz y de justicia y tratamos de reemplazar la discordia con la armonía y reparar el quebrantamiento que destruye la plenitud de la paz o de Shalom. Difícil, ¿no? Pero para eso está Cristo en nuestro corazón. Yo te invito, si no está, te invito a que recapitules y no te conviertas como aquella iglesia que había perdido su primer amor, que ya le daba lo mismo hacer o no hacer. Por eso hoy Dios te está hablando y te está diciendo, ¿tienes mi paz? Muéstralo. Muéstralo. Ahora, si tomamos la palabra Shalom como verbo, tiene su significado en el siguiente
en las siguientes palabras. La palabra shalom significa retribuir, pagar, quedar en paz. Si tú miras Efesios, el apóstol en el capítulo 2, versículo 14, usa esta palabra. Porque dice que Dios ha quitado toda velo de separación. Y luego sigue afirmando de que Dios, a través de la obra de Cristo, ha retribuido y se ha pagado la demanda de la ley por el pecado y ha quedado el hombre en paz. El entorno del mundo, hay una alianza entre Dios y el pueblo hebreo. Este estaba relacionado con el restituir. Recuerda, Éxodo capítulo 21 y 22. El dueño del esclavo debía restituir 7 años. A los 7 años el esclavo quedaba en libertad. Hacer justicia, y se extendía como un hecho legal relativo al derecho. Por eso aparece 14 veces con el significado de restituir en Éxodo 21 y 22. Ahora, hay estudios que se hicieron año más o menos, se encontró, esto se descubrió en el Museo de Louvre de París, donde se encontró la palabra salomut, que hace derivación de shalom y hace referencia al pago que se recibió por restitución desde la perspectiva de la legalidad. Ahora, la palabra como adjetivo salem significa lo que paga, lo que retribuye. Salem significa lo que paga de corazón. Ahora, continuando con el adjetivo de shalom, pero en la palabra derivada salem, nos explica el sentirse satisfecho interiormente y estar en paz con uno mismo y ser agente de paz, como lo habla Génesis capítulo 34, versículo 21. Esos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. La palabra salem o el adverbio también habla de una medida justa. Proverbios 11:1 dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. La palabra salom como sustantivo, recuerda que estamos hablando del verbo, el adverbio, ahora el sustantivo, 237 veces se menciona, es la que más aparece. Y esta nos dirige a la paz, pero como una paz total. Nos explica la satisfacción, la saciedad, la plenitud de lo que nos es menester y de lo que nos hace satisfechos para nosotros y para los demás. Así que el uso de la palabra salón no hace distinción entre algo concreto o abstracto, porque habla de una plenitud exterior, de la paz que no hace violencia y de la paz interior que hace vivir la vida plena en su totalidad. Si en tu vida está el fruto de el Espíritu, que es la paz,
Debe haber armonía en tu hogar. Sé que a veces hay diferencias, desacuerdos, momentos tensos, pero todo ello debe morir y volver nuevamente la calma. Tú no puedes imponer la paz, porque la paz no la impone Dios ni la impone Cristo. Él es la paz y esa paz está para que tú y yo la tomemos. Pero también la paz nace como un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Al tomar de Cristo la paz y hacerla nuestra, debe entrar y el Espíritu Santo comienza a obrar, produciendo en nosotros el fruto de la paz. Ahí comienza tu vida a sentir una paz interior y esa paz se exterioriza. A veces se hace de una forma difícil que se haya paz en un hogar. Y esto pasa o en una empresa o en un negocio, yo qué sé. Esto se hace a veces difícil porque las personas se vuelven insensibles. Y cuando se pierde toda sensibilidad en un hogar, apague y vámonos. Pero eso tú no lo puedes permitir. Yo no te estoy diciendo que tomes la decisión, te estoy diciendo que si se está llegando a la insensibilidad es porque ya se está agotando todos los recursos. ¿Qué hay que hacer? Parar. Como cuando tú vas con un vehículo y hay una curva y te dice la señal, baja la velocidad, porque si no tomas la curva a esa velocidad, puede que tu carro pierda el control, salga de la vía y tú pierdas la vida. Eso te estoy diciendo. Hay una señal que se aproxima a la curva llamada insensibilidad. Y esto no lo puedes permitir. Si tú lo permites, la Biblia dice, el avisado ve el peligro y se aparta, mas el torpe, necio, idiota, la palabra idiota no es una grosería, cae. Lo que tiene que satisfacer tu necesidad es porque estás satisfecho. Lo que tú das es lo que tú has recibido. Así que revísate, porque mira lo que dice la Biblia acerca de Cristo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice la Biblia, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué has recibido en tu vida? Ahora miremos otra derivación. La palabra el Sar Salón, príncipe de paz, el cual tiene que ver con el sacrificio que debía efectuar para traer a tu vida retribución y así cumplir las demandas de la ley. Levíticos capítulo 1 al capítulo 7. Así que el nombre príncipe de paz tiene que ver con el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Por eso el ser cristiano es más que hacer una oración. El ser cristiano es más que recitar unas palabras. Tiene que ver con una forma de vivir. La palabra Shalom también aparece como constitutivo de nombres personales. Absalón
Mi padre es la paz. Es un hijo del rey David que luchara y que muere persiguiendo al padre, más conocido como el nombre del hijo de David. Salomón proviene de Salón y significa el pacífico o lo que aplica justicia. Todavía hoy decimos que tomamos decisiones salomónicas. ¿Por qué? Porque queremos ajustar las cosas al marco, al mundo de la justicia. Así que estamos viendo cómo esta palabra, shalom, empezó a tener derivados dentro de todo el Antiguo Testamento. El término salón se asocia muchas veces a otras palabras hebreas muy utilizadas como salón y sekejá, que significa justicia y paz. Isaías capítulo 48, versículo 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fueras entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Mira lo que Dios te pide. Dios no te está pidiendo que dejes de hacer o no hacer. Dios no te está pidiendo que te enmarques con una religión la cual pone parámetros de conducta y si te sales de ella, pues te va mal. No. Dios te está diciendo que si tú conoces a Jesús, tú guardas sus mandamientos y tú no haces lo que otro no quisiera contigo. Si tú crees que mereces respeto, brinda respeto, pide respeto, no exige. ¿Cómo se puede pedir respeto? Hablando con la otra persona, diciéndole lo que te gusta o lo que no te gusta. A mí me fascina cuando hablo con mi esposa, menos cuando comienza con su no me gusta. Pero igualmente hay que escuchar, hay que atender, hay que cambiar. Por eso Dios le dice, oh, si hubieres atendido a mis mandamientos, entonces tu paz, tu shalom, como un río, y tu justicia, tzedakah, como las ondas del mar. La obra de la tzedakah es la paz. Isaías 32:17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo, seguridad para siempre. Esto es lo que Cristo te ofrece. Por eso Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, mi retribución te doy. Mi paz para que venga tu justicia. El contexto de la verdadera paz en el Antiguo Testamento se conoce como el fruto de la justicia, será la paz, la calma y la seguridad, lo cual conviene o viene de la retribución, la justicia como don de Dios, y Él es quien retribuye o castiga a la persona que ha violado la tzedakah, o en otras palabras, la justicia. Por eso Cristo te brinda todo lo que estás buscando. Muchas personas quieren saltarse a Cristo y entrar a buscar en la ley la forma de cómo autojustificarse, de cómo entrar a la religión, y el problema de la religión es que todo se constituye en una tradición, y la tradición por regla general
dice la Biblia, no lo digo yo, lo dijo Jesús, vuestras tradiciones han violado, han cambiado, han transformado mis mandamientos. El pueblo de Israel vio el mandamiento, de ese mandamiento hizo una regla que se constituyó a partir de ahí en la tradición, y la gente prestó más atención a esa tradición que al mandamiento. Por ello, tú debes entender que en un hogar donde no hay discordia, tú no puedes decir que hay paz. Tú no puedes decir que Cristo es el centro de tu hogar. Tú te molestarás conmigo y quizás te irás y no me volverás a escuchar, pero vete con lo siguiente. Cuando en un hogar está Cristo, hay paz. La paz hace que todo el caos que pueda venir entre al embudo, se cole y como resultado entre nuevamente la armonía. Y esto es lo que Dios dice. Mira lo que dice el Salmo capítulo 40, versículo 8 al 12. El salmista le dice a Dios: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en gran congregación. He aquí, no refrenaré mis labios. Jehová, tú lo sabes. Ahora, no quiero que me digas que pronuncié mal Jehová, Yahweh, porque te quiero decir que el hebreo, el arameo, el griego, por ser lengua muerta, no se volvió a hablar. Así que tratamos por medio de reglas de volver a pronunciar. Por otro lado, y lo más agravante, es que los judíos, por respeto a Dios, ni lo mencionan. Ellos que no querían mencionar la palabra Yahweh, Jehová, Dios, etc. Tuvieron que los traductores buscar palabras como Dios, Señor, como Jehová, para mostrar que se habla del Eterno. Ahora dice, Jehová, tú lo sabes. Versículo número 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculte tu misericordia y tu verdad en gran asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Cuando una persona responde al compromiso con Dios, el marco de la alianza viene con sus acciones rectas, de tal manera que la paz, como la define Isaías, es el fruto de la justicia, pero aplicar la justicia a las cosas personales es como la paz que proviene de la palabra Shalom, que vence la discordia. Y es el fundamento central, el esfuerzo personal en ser justo en el contexto de la alianza. En otras palabras, si hay algo que no está funcionando, es porque tú no has hecho funcionar. Siempre miramos a la otra persona. Puede ser que tú no enseñaste. Puede ser que tú no hablaste. Puede ser que tú todo te lo comías en secreto, en silencio. Y el que calla, otorga. Pon todo en las manos del Señor. Permite que Él en esta hora te hable, te ministre, y no salgas como loco a reclamar, a imponer, sino a mirar cómo puedes entrar a solucionar las cosas.
lo primero que uno debe hacer es mirar el problema. Cuando uno va al médico, y hace poco fui, lo primero que me hicieron fue pedirme unos exámenes. La persona ni siquiera me quiso atender, sino me dijo, ven con estos exámenes. Examen de sangre en todas sus modalidades, para mirar todas las partes que debía ella mirar para hacer una evaluación. Ya cuando salieron los resultados, el profesional, la persona que me atendió, los tomó y empezó a interpretar y a leer. El resultado se verificó con otra máquina que había en el mismo consultorio, de tal manera que exámenes y máquina arrojaron el mismo veredicto. Eso pasa con tu vida. Tú tienes que analizar el problema. Imponer la solución no es la salida. Pero sí hay una salida. Y es empezar usted como persona a ser un generador de cambio, un generador de transformación. Hay momentos que uno va manejando y le provoca alcanzar a esa persona y decirle hasta amigo, pero uno debe dejar. Uno tiene que guardar su lugar. Tiene que uno serenarse. Dice la Biblia en Isaías 51, 1 al 5, y termino con ello. Palabras de consuelo para Sión. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la candela de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Cuando tú vienes a Cristo, Él te llama. Él te busca. Nadie busca a Dios. Dios busca a la gente. ¿Y qué hace? Le bendice y le dice, multiplícate. Versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huertos de Jehová. Será hallada en alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía. Porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. Cercana está mi justicia. Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. Y a mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. ¿Por qué no vienes a Cristo? ¿Tú crees que para venir a Cristo necesitas dejar y hacer? No. Lo primero que necesitas es recibirlo, creer, conocerlo. Lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Algunas personas dicen que Marcos es el predominante de los evangelios sinópticos. Otros dicen que Juan es el evangelio para leer. Pero si tú lees Mateo, todo lo que sucedió es real. ¿Que tiene una aplicación espiritual? Sí, pero es algo real. Y cuando tú conoces a Jesús, te enamoras de Jesús, empiezas a buscarle, a obedecerle, tu vida va a cambiar. Tu vida se va a transformar. Padre Celestial, te damos gracias por este espacio, este programa que tú permites hoy compartir. Yo te pido, Padre, que este programa llegue a miles y miles de personas y que cada persona que lo escuche pueda sentir tu paz, porque no hemos venido a buscar vanagloria nuestra ni a demostrar un derroche de conocimiento. Hemos venido a mostrar tu justicia.
Hemos venido a decir que tú eres la paz y el dador de la paz. Por eso te amamos, te alabamos y te damos gracias por este tiempo. Bendice este programa y a cada persona que me ve, y que ellos puedan sentir en este momento la paz que tú das. Esa paz que no es como el mundo la da, sino esa paz que se traduce en tener todo lo suficiente. Esa paz que me ha hecho ser amable, pacífico. Esa paz que me da amistad. Esa paz que me da confianza de no estar preocupado, sino despreocupado y estar tranquilo. Porque el que te tiene a ti, lo tiene todo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.